Muy bienvenidos a un nuevo programa, el número 2 de Permítete vivir a la manera de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante dentro de la relación de pareja, en esa dinámica que día a día se va llevando dentro de los hogares y que no es un tema que nos detengamos a charlar. Y que muchas veces tampoco tenemos mucha idea de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Tampoco tenemos mucha idea de cuáles son esos roles que debemos cada uno de nosotros tomar como posición mía, ¿no? Y no nuestra. Porque hay cosas que lo hacemos en común y está todo bien, pero hay otras que Dios ha diseñado para que tú seas el que cumpla ese rol y otras que yo sea la que cumpla ese rol. Y en este podcast vamos a hablar justamente de eso y aprender juntos esos roles tan importantes para vivir en la familia. Y acá vamos a entrar en uno de esos temas que en estos últimos años se ha ido con el machismo, el feminismo, el matriarcado, el patriarcado, ¿no? Y en todas las culturas, sin duda, hay ciertas distorsiones generadas por diferentes situaciones. Hay abusos de la exacto, de un lado, ¿no? Y del otro, ¿no? Yo siempre comparto que, por ejemplo, en Uruguay, país de donde procedemos, el matriarcado fue generado un poco por esas mamás que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial, solas con sus hijos o con su esposo herido, lesionado, donde tenía muchísimas limitantes, y la mujer tuvo que hacerse cargo del hogar, ¿no? y llevar eso adelante. Cuando analizamos un poquito la cultura aquí en Bolivia, nos damos cuenta que sucedió un poco lo mismo, principalmente en esta zona del Oriente, donde después de la famosa guerra de Cochabamba, por el cual se celebra el Día de la Madre, el 28 de mayo, aquí en Bolivia, se generó también ese matriarcado en cierta manera. ¿Por qué? Porque los esposos habían fallecido en la guerra, ellas tuvieron que hacerse cargo. De hecho, ellas salieron a pelear esa batalla, ¿no? Y todo lo que eso conllevó a la familia, pero también quedó diezmada la población masculina y las mamás, las hermanas cuidaron a ese varón que iba a ser parte de el poder extender la generación el día de mañana, porque no había muchos varones, ¿no? Eso por el lado de la mujer. Por el lado del varón se da ese machismo que viene un poco en Latinoamérica como que incrustado en toda la cultura, ¿no? Creo que desde México hacia abajo, México siendo uno de los países más fuertes en esa área, no por el hecho de cómo se relacionan, ¿no? O sea, tenía un amigo que estaba viviendo en México y me decía, en México vos no podés salir a tender la ropa porque si te ve el vecino, dice que no sos hombre, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura que se fue extendiendo en toda Latinoamérica hasta el sur, llámese Chile, Argentina, pasando por Uruguay y todos los países, ¿no? Pero esos dos extremos, de decir por situaciones de crisis, el otro extremo por situaciones de conducta y de cultura, ¿no? Y de hecho, recuerdo que un día hablé con una mamá y me decía, mi hijo nunca va a lavar un plato. O sea, entonces la propia mamá estaba preparando una cultura machista, ¿no? Claro. Entonces queremos hablar en este día un poco las funciones que Dios ha determinado para el matrimonio, y eso no es que seamos ni más machos ni menos machos, ni más femenina ni menos femenina, sino que es una cuestión de orden, ¿no? Como una cuestión de orden que Dios lo ha diseñado de esa manera, ¿no? Pero como tú decís, nuestras mismas culturas han distorsionado hasta las palabras que se utilizan, y muchas veces se ve como algo muy malo, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, el ser cabeza. El ser cabeza, ahí, y eso a los esposos nos gusta, ¿no? Cuando a usted le dicen el ser cabeza, usted y a las esposas cuando les dicen yo soy la cabeza. No, eso es una puñalada directa, ¿no? Como decimos habitualmente. Ahí tenemos que entender algo muy concreto. Al esposo le puede gustar, no, yo soy la cabeza, yo soy el que manda. Entonces, si usted es el que manda, usted es el responsable, ¿no? O sea, cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza, es el responsable del matrimonio, ¿no? Después no puede hacer usted lo que, como cuenta la Escritura, lo que dijo Adán, la mujer que me diste.
¿no? O sea, y ella es la culpable porque ella hizo. No. El poder entender que cuando Dios dice que usted es la cabeza, usted es el responsable. Usted es el que tiene que cuidar, que proveer, el que tomar las decisiones correctas. No es que soy la cabeza y hago lo que quiero y sigo en mi vida adolescente todo el tiempo y no llevo adelante ninguna de mis funciones, sino todo lo contrario. Tengo que ser responsable. Y aquí están justamente esas dos posiciones. Una, el que quiere ser cabeza y asumirlo realmente como yo soy el que mando, y otro como que, bueno, no me interesa tanto, no me interesa tanto, ¿no? Entonces acá el entender qué diseñó Dios, y lo queremos compartir en 1 Timoteo 3:4, donde dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá es claro, que gobierne bien su casa, no que sea un dictador de su casa, no que sea alguien que se le tema en su casa, sino simplemente que gobierne, ¿no? Y hay algo que es bien interesante, es asumir esa responsabilidad general de la familia, pero bajo el señorío de Cristo. Exacto. ¿No? Un esposo que quiere que la esposa esté y los hijos estén sujetos y que él esté como cabeza, ese esposo tiene que estar sujeto a Cristo, ¿no? Y ahí hay un punto en ese pasaje que leías de 1 Timoteo 3:4, ¿no? Dice que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción. Y en sujeción no es en sometimiento, claro, ¿no? Y lo vamos a explicar un poquito para la esposa. O sea, que gobernemos de tal manera que podamos nuestro hogar llevarlo adelante donde sea agradable y nuestros hijos quieran estar con nosotros, quieran saber cómo ir creciendo, aprendiendo, y sea un lugar agradable para ellos, porque el sujetarse es voluntariamente. Yo me sujeto voluntariamente, no es algo que estoy sometido y acá se hace lo que yo digo, ¿no? Vamos a hacer uno y uno, ¿te parece? Vamos a hablar ahora sobre la ayuda idónea, y esto es algo también que en nuestras culturas se ha transgiversado un poco, ¿no? Exacto, y se ha cambiado, en vez de hacer ayuda idónea, como dice la versión Reina Valera de la Biblia, en esa traducción se traduce como ayuda idónea, se ha cambiado y quedó como la doña que ayuda, ¿no? O sea, como que fuera una empleada, como que fuera un sirviente, como que fuera alguien que tiene que hacer lo que uno dice y punto, y no es así lo que dice la palabra. Cuando habla la palabra allí, y por eso la traduce como ayuda idónea, viene de una raíz hebrea, el original, que es rodear adecuadamente. O sea, la función de la esposa es rodear adecuadamente, ayuda es rodear, idónea es alguien que es idóneo, adecuado en su trabajo. Entonces, el poder entender que la función de la esposa es esa, rodear adecuadamente a su esposo. Y no solo en el área de servicio, por llamarlo de alguna manera. No, vos criar a los hijos, lavar los platos, hacer la comida. No, esas no son funciones exclusivas de la esposa, ¿no? El poder entender. Sino el saber que rodear significa animar, alentar, exhortar en momentos donde el varón está tomando malas decisiones, ¿no? Ser ese instrumento para rodear, cuidar, proteger adecuadamente a su esposo dentro de esas funciones que tiene el esposo como tal. Y eso lo vemos en Génesis 2:18, donde dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y todos sabemos la historia donde Dios quita capacidades de Adán y se la da a la esposa. Por eso justamente es el complemento donde podemos las esposas rodear adecuadamente a nuestros esposos. Y en este tema, cuando tú decías nos complementamos, los hombres somos buenos para algunas cosas y somos muy malos para otras, ¿no? O sea, y las esposas igual, ¿no? Exactamente. Y nos complementamos el uno al otro. El hombre a la hora de resolver un problema es racional. Esto es 1 más 1 son 2 y punto. Dice, ¿no? Mientras que la esposa a la hora de resolver un problema, el uno es un poco más gordito que el flaquito, entonces capaz que no es realmente un 2. O sea, se ponen cosas mucho más emocionales, ¿ya? Entonces, el saber que los hombres, por ejemplo, somos malos para la crianza de los hijos en cuanto al cuidado. Los vamos a proteger, los vamos a cuidar,
van a poder tener lo mejor de nuestra parte, pero toda la parte de cuidado afectiva, de vestimenta, nosotros los vestimos, no van a pasar frío, no van a pasar calor, pero si hace juego la sandalia no combina nada, mientras que la función de la mamá a la hora que nuestros hijos están enfermos, los llevo al médico, le doy la tableta y punto, y ya se va a mejorar y dejarlo quieto, mientras que la mamá está el cuidado pendiente de la temperatura, de qué pasa. Entonces, en esas áreas son las que cumplimos diferentes funciones, ¿no? En el área en cada una de las áreas de nuestra vida, somos buenos para algunas cosas y malos para otras, y de esa manera nos complementamos. Por eso la importancia de las funciones dentro del matrimonio, las funciones dentro del hogar. Vamos a hablar otra que es muy interesante, está en Génesis 18 y 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Esa palabra que está ahí en Génesis 18 está referida a Abraham, donde Dios dice: no puedo esconderle a Abraham, no puedo hacer que guardarle algo, no contarle algo, porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, como varón, poder entender que somos en cierta manera el sacerdote, que tenemos que hacer que la palabra de Dios, los principios y valores se cumplan. Y esto no es generar un culto en la casa, sino todo lo contrario. Tenemos que vivir con esos principios, esos valores, y trasladarlo a nuestros hijos, que lo que le decimos realmente se cumpla. No le puedo decir a mi hijo que no miente, que el mentir está mal, si viene un vecino a golpear la puerta y le digo a mi hijo: decirle que no estoy, ¿no? O sea, que no lo puede atender en este momento, bien, dígale que no lo puedo atender, que lo llamo en un instante, pero no le diga decirle que no estoy, porque está mintiendo usted delante de él mientras que le dio un principio. Entonces, saber que como sacerdotes tenemos que mantener esa palabra sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, y que en nuestro hogar realmente se viva a la manera de Dios. Te voy a decir otra que hace ruido en los oídos de muchos: el estar sujeta. Mirá lo que dice la palabra en Efesios 5, 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y es algo que siempre nos encanta explicarlo porque tiene un más allá, ¿no?, de lo que se interpreta habitualmente. El primer concepto es ese: las casadas estén sujetas, ¿no? Y cuando usted se sujeta a algo, lo hace voluntariamente. Si no, está siendo sometido. Si no, están obligándolo a hacer algo, ¿no? Entonces, el saber que cuando la Biblia dice que las casadas estén sujetas, o sea, voluntariamente la esposa se sujeta a su esposo. Entonces, ahí hay un primer concepto. Esta traducción que en esta versión se traduce como sujeta, en el original dice: las casadas estén bajo el cuidado, bajo la protección de su esposo como del Señor. Entonces ahí nos pone a los hombres en un gran problema. Al esposo lo pone en un gran problema, porque yo tengo que cuidarla y protegerla como lo haría el Señor. Y a las esposas nos los hace bien fácil, porque ¿qué esposa no va a querer estar sujeto a un esposo? Que la va a cuidar y la va a proteger. Como y lo Señor va a hacer voluntariamente. Por eso entender que esta área tiene que ser bien entendida dentro de los hogares. Si no es que, no, yo no voy a estar sujeto es voluntario, usted lo decide si lo hace, y si su esposo realmente se comporta como Dios quiere, de esa manera es fácil llevar adelante un hogar. Estos son algunos de los roles. Hemos aprendido que lo bueno es vivirlos, porque eso nos acomoda a la voluntad de Dios. Exactamente. El poder entender que cuando vivimos a la manera de Dios nos resulta todo mucho más fácil. Hoy hablamos de estos 4, hay muchísimos más y los iremos desarrollando en siguientes podcasts, pero hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy, el número 2. Así que los esperamos la próxima semana y como siempre le decimos, que Dios bendiga grandemente a su familia. Nos vemos. Chau, chau.